Buenos días, nosotros somos el grupo número 6 y a continuación les vamos a hablar sobre distintas deficiencias enzimáticas en el ciclo de los desfingolípidos. Primero, ¿qué son los desfingolípidos? Los desfingolípidos son lípidos complejos derivados de aminoalcohol insaturado, generalmente de 18 carbonos. Tienen carácter anfipático y por lo general se encuentran en las membranas de las células, especialmente de tejido nervioso. Su unidad estructural es la ceramida, que está conformada por la unión de una molécula de esfingosina con un ácido graso. Como podemos observar, los esfingolípidos generalmente están constituidos por una esfingosina, un ácido graso y otra molécula. Entre la esfingosina y el ácido graso se forma un enlace de tipo éster, por lo que estos lípidos son saponificables. Aquí podemos observar el ciclo completo de los esfingolípidos, el mismo que detallaremos, el mismo cuyos procesos detallaremos más adelante al hablar de cada patología. Vamos a empezar con la enfermedad de Graves. Esta enfermedad es una patología autosómica recesiva que se manifiesta por la deficiencia de la enzima beta-galactosilceramidasa, que es la responsable de catalizar la hidrólisis de la galactoceramida para dar lugar a la galactosa y a la ceramida, y una deacilación de los derivados galactosil-esfingosina, con ayuda de saposina A como cofactor. En muchos casos, los pacientes con esta patología no superan los 2 años y las manifestaciones clínicas son deterioro neurológico progresivo, irritabilidad o pistonos, que es la manifestación que podemos ver en la imagen, donde existe rigidez muscular en los recién nacidos y en los niños, y una pérdida de la propiocepción, de las habilidades adquiridas y retraso mental. La siguiente patología es la enfermedad de Gaucher, que es una patología autosómica recesiva que se caracteriza por la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa, cuya función es la de hidrolizar el enlace beta-glucosil de la glucoceramida dentro de los lisosomas. Su principal activador es la enzima saposina C, que es codificada por el gen prosaposina. En general, en esta patología existen 3 casos principales. Sin embargo, las manifestaciones clínicas generales son la esplenomegalia, la hepatomegalia y algunos trastornos oculares. En el tipo 1 o no neuropático, se manifiesta deterioro hepático y renal y los pacientes pueden llegar a la adultez sin mayor problema. En la tipo 2, la enfermedad neuropática infantil aguda, el daño es cerebral y es progresivo. Manifiestan convulsiones y espasticidad, así como rigidez, dificultad para succionar y tragar, y los niños afectados por esta enfermedad frecuentemente mueren antes de los 2 años. Por último está la de tipo 3 o enfermedad neuropática crónica, que se caracteriza por mala coordinación, convulsiones, problemas respiratorios, y generalmente los pacientes pueden llegar a la adolescencia y rara vez a la vida adulta. La siguiente enfermedad es la enfermedad de Fabry. Esta se da por una mutación del gen GLA del cromosoma XQ221 y se da produciendo una deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa A, que tiene como coactivador a la saposina B. Esta deficiencia afecta a la degradación de globotriaosilceramida, que poco a poco se va depositando de forma intracelular. La globotriaosilceramida es transportada por LDL y HDL, por lo que no se acumula en las células hepáticas, pero sí en músculo y endotelio. Afecta en mayor cantidad a los hombres, pues su transmisión es hereditaria recesiva ligada al cromosoma X. Además, en esta patología existe una disminución de la trombomodulina y del inhibidor de plasminógeno, incrementando la posibilidad de padecer trastornos trombóticos.
Los síntomas generales son erupción en la piel, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular y sobre todo muerte prematura por complicaciones cardíacas. Aquí se pueden clasificar en dos tipos de acuerdo a la actividad enzimática de la alfa-galactosidasa A. Existe un valor de pacientes que es menor del 3 al 5%, que son pacientes de temprana edad que presentan eh, dolores neuropáticos, angioqueratomas y cornea verticilada, y otro porcentaje de pacientes que corresponde a mayor al 5%, que son pacientes de edad adulta con manifestaciones cardíacas graves. Esta La siguiente enfermedad es la enfermedad de Farber, la misma que se da como resultado de una transmisión autosómica recesiva y provoca la deficiencia de la enzima ceramidasa ácida, codificada por el gen ASAH1, que tiene como coactivador a las apocinas D y C. En un pH óptimo, esta enzima divide la ceramida en esfingosina y ácido graso, pero a un pH de 6, que es mucho más alcalino de lo que es su pH óptimo, la reacción se da de forma inversa. La formación de ceramida es un proceso fundamental para la descomposición y formación de otros esfingolípidos, por lo que una pequeña alteración de esta enzima o de su pH óptimo, que es 4.5, implica efectos significativos. Esta enfermedad generalmente es fatal en los primeros años de vida y produce deformación esquelética y retraso mental. Puede ser caracterizada en 7 tipos. El primero, que se manifiesta con nódulos subcutáneos como los de la imagen, contracturas articulares, ronqueras, complicaciones neurológicas y respiratorias y hepatoesplenomegalia. Las de tipo 2 y 3, que manifiestan menos complicaciones neurológicas, pero que todavía manifiestan nódulos subcutáneos, contracturas articulares y afonía. La de tipo 4, que se da en recién nacidos con organomegalia grave y histiocitosis visceral. La de tipo 5, en la que los pacientes manifiestan un deterioro neurológico progresivo y convulsiones. La de tipo 6, que manifiesta la combinación de la enfermedad de Farber con la de Sandhoff. Y la de tipo 7, que se da una manifestación de la deficiencia de prosapocina, que es la proteína precursora de las sapocinas. La enfermedad de Niemann-Pick se produce por una falla genética del gen Niemann-Pick tipo C1, que ésta altera en la enzima esfingomielinasa ácida. Al alterarse esta enzima, se da una acumulación de esfingomielina y colesterol en macrófagos y monocitos. Existen 4 tipos de esta enfermedad. Los tipos A y B van acompañados de una deficiencia de la enzima hidrolasa lisosomal. Es fatal en los primeros años de vida. Presentan espenomegalias, espasticidad, daños pulmonares y hepáticos. Los hepatocitos y alvéolos presentan un aspecto espumoso. El tipo C y D es de inicio tardío y presenta afecciones neuronales como demencia progresiva, disartria, ataxia, parálisis de la mirada horizontal y vertical. Algunos síntomas generales de esta enfermedad pueden ser afecciones neurológicas tardías, células espumosas en médula ósea, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y hepatoposplenomegalia. La leucodistrofia metacromática es una enfermedad genética autosómica recesiva del cromosoma 22q13.31 que reduce de forma parcial o total la producción de mielina, por lo que afecta directamente a células nerviosas y al neurodesarrollo de pacientes de entre 16 y 70 años. En caso de presentarse en pacientes menores a 12 años, se denomina leucodistrofia juvenil. En condiciones normales, el gen afectado codifica para la enzima aril sulfatasa A o cerebrocido sulfatasa, que tiene como coactivador a la sapocina B y está encargada de catabolizar el sulfato de cerebrocido. Por ende, al verse afectada, se da una acumulación de este sulfato con la subsecuente ruptura de mielina.
Algunos síntomas de esta enfermedad son el retraso mental, trastornos psicológicos, hiperreflexia y rigidez, dificultad para realizar movimientos, pérdida de visión y capacidad de hablar a largo plazo. La enfermedad de Tay-Sachs se da por una alteración genética del gen 3Q24 que provoca la producción ineficiente de la enzima beta-exosaminidasa A, la misma que tiene como función descomponer moléculas lipídicas denominadas gangliosidos GM2, formados de ceramida, diversos azúcares y ácido ciálico. Esta deficiencia provoca la acumulación de estas en regiones como el cerebro y el sistema nervioso central, causando graves afecciones neurológicas degenerativas. Existen tres subdivisiones de esta enfermedad. El Tay-Sachs infantil se caracteriza por ausencia total de la generación de exosaminidasa. Es el tipo más común y más letal. Los síntomas aparecen de 3 a 6 meses de edad y la mayoría de individuos con esta enfermedad no superan los 3 años de vida. El Tay-Sachs juvenil se caracteriza por una baja producción de exosaminidasa que va cayendo durante los primeros años. Los síntomas aparecen alrededor de los 5 años. La mayoría de los individuos con este tipo de Tay-Sachs no superan los 20 años de vida. El Tay-Sachs tardío es la menos común y la menos agresiva de las tres. La producción de exosaminidasa es mayor que en las anteriores, pero aún es insuficiente. Los síntomas aparecen generalmente en la adolescencia y existe una probabilidad baja de tener una vida normal. Algunos síntomas clínicos generales de esta enfermedad incluyen retraso mental, crisis epilépticas, defectos del habla, entre otros. La última enfermedad es la gangliosidosis generalizada. Esta enfermedad es causada por la deficiencia de la enzima beta-galactosidasa ácida, por una mutación en el gen GLB1 que provoca un error en la codificación de esta enzima. Esta enzima es la encargada de degradar gangliosidos, evitando que se acumulen en los lisosomas de las células neuronales. Cuando esto no ocurre, los lípidos acumulados producen alteraciones estructurales y bioquímicas, dependiendo de la actividad de la enzima y cuánta cantidad de lípidos complejos se dejen degradar. Entre ellas están el incremento de la síntesis y actividad de la acetilcolina, disminución del glutamato y disminución de la síntesis y actividad del GABA. Existen tres tipos de esta enfermedad. La gangliosidosis infantil temprana, que se manifiesta en el periodo prenatal y se diagnostica en los primeros días de nacido. La gangliosidosis infantil tardía, que se manifiesta alrededor de los 16 meses de vida y se diagnostica en los primeros años. Y la gangliosidosis juvenil. La mayoría de estos casos se reportan incluso en la vida adulta. En los dos primeros casos, la expectativa de vida no supera la adolescencia. Algunos síntomas clínicos generales que presenta esta enfermedad son el dismorfismo facial, la disostosis ósea, la visceromegalia y afectaciones en el sistema nervioso central. Muchas gracias.